Por tanto, aquí está nuestra paciente terminada, preparada ya en el periodo para hacerle el ajuste oclusal. 6 meses después hacemos un montaje en articulador y practicamos los ajustes oclusales para retirar la contención permanente inferior y terminar nuestro tratamiento. Este es el aspecto del antes y el después. El motivo de la consulta de la paciente, el apiñamiento dentario, pues se cumplió. Nosotros nos propusimos hacer otros trabajos más integrales, como es el control de la relación oclusal, que era lo que más nos interesaba, sobre todo para darle estabilidad al periodonto de protección, al periodonto de inserción. No queremos que esta paciente tenga recesiones gingivales en un futuro. Queremos detener ese proceso de degradación del periodonto, simplemente normalizando la oclusión de la paciente, distribuyendo las fuerzas de la masticación. No queremos tener contactos prematuros, queremos que se distribuya toda la fuerza en todas las piezas, queremos tener la oclusión, que se reparta todas las fuerzas masticatorias para que no tengamos una destrucción a nivel de 1, 2, 3 piezas, y sobre todo para que no tengamos un cambio en la posición mandibular fruto de los contactos prematuros. De modo que tenemos nuestro caso en el origen a nivel del montaje en articulador, y tenemos el caso cuando terminamos antes del ajuste oclusal. Como ven, la paciente sigue teniendo unas encías impecables, no tiene nada de inflamación, tiene una higiene fantástica, muy buena higiene. Solamente tenemos que controlar la oclusión para eliminar o disminuir o mantener esta situación periodontal actual. De unas imágenes oclusales, antes y después. Y finalizada la presentación del caso clínico. Ahora me voy a cambiar de imagen, me voy a ir a la cámara a ver si nos podemos ver. Quiero ver el chat, a ver si tenemos alguna pregunta. Yo voy a actualizar mi acceso al chat, a ver si puedo verles. Y de esta manera ver las preguntas que podamos tener. Quiero pedir mis disculpas por el problema técnico que tuvimos. Estos son los imponderables del directo, como dirían en la televisión. Y bueno, pues felizmente hemos podido solucionar el problema y hemos podido entregar la charla que les teníamos preparado. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprovechado algunos datos, algunos pequeños trucos que hemos empleado en este caso para la solución de la clase 2 dentaria de nuestra paciente. Me pregunta Antonio si he usado algún tipo de máximo anclaje con barras para hacer el cierre del espacio. Tal y como les comentaba al inicio de la presentación, el hecho de que el paciente tenga piezas centrales, el hecho de que los molares estén anclados en el seno maxilar, le confiere un gran anclaje a los segmentos posteriores. Por lo tanto, en este caso diríamos que el refuerzo del anclaje está dado por el seno maxilar. De modo que no utilizamos ningún tipo de elemento auxiliar de anclaje como la barra palatina. Habitualmente la barra palatina, que la utilizamos mucho en los sextos o en los séptimos o en los 2 molares, pues son válidas cuando el paciente no tiene las piezas centrales, cuando las raíces de los sexto y séptimo están dentro del reborde alveolar, alejados de las corticales sinusales, y por lo tanto, digamos, son más fáciles de mover mesialmente. En ese caso utilizamos refuerzo del anclaje o utilizamos un tipo de anclaje, por ejemplo, apoyado en microtornillos o en mini placa para poder hacer las retrusiones sin tener riesgo de anclaje. Por lo tanto, en este caso en particular, dado que se trataba de piezas centrales, no utilicé ningún tipo de barra palatina. De hecho, prácticamente no utilizo barras, no utilizo bandas. Utilizo tubos de cementado directo prácticamente en el 100% de los casos. Por lo tanto,
busco otro tipo de anclaje, o anclaje cortical o anclaje esquelético, para poder ganar la estabilidad de los segmentos posteriores. Espero, Antonio, que haberte contestado la pregunta. Tenemos colegas de otros países que están en el chat. Les agradezco la compañía, les agradezco la paciencia que habéis tenido. He perdido un poco el control del tiempo porque como hemos tenido que cortar la transmisión, no sé exactamente el tiempo que hemos estado. Habitualmente tengo el reloj aquí corriendo y sé exactamente la duración de la charla. En este caso, me parece que hemos hecho una charla un poco más corta, pero el mensaje que les quería transmitir lo he entregado al completo. Así que estoy aquí a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta que hacer. Estoy encantado de contestarla si es que es posible. Y si no, pues les invito ya para el próximo jueves. Buscaré algún tema menos clínico, es decir, algo un poco distinto para poder cambiar la presentación de casos, para que no sean siempre casos clínicos de clase 1, de clase 2. El jueves pasado hicimos un tratamiento de clase 1 con 4 tracciones, donde hicimos un cierre de espacio importante con anclaje superior e inferior. Hoy hemos trabajado con un caso de clase 2. Hoy les he hablado sobre la importancia del seno maxilar para poder hacer en nuestra rutina de diagnóstico un análisis de la topografía del reborde alveolar superior para poder determinar la viabilidad del movimiento de los segmentos pósteros superiores. De modo que de alguna manera hemos tocado algunos tópicos un poco diferentes para hacer de estas charlas algo más atractivo. Consu Toro me pregunta qué tipo de arco utilizo y qué tiempo me llevar el canino hacia distal. Y me pregunta también por qué no uso bandas. Bueno, aquí hay varias preguntas que me gustaría contestarlas bien. En primer lugar, utilizamos el formato de arco tipo True Arch, que es el formato que viene en la prescripción de Roth. Ese es el tipo de formato habitual en el que trabajo desde hace muchísimos años, 20 y tantos años trabajo en el mismo formato. Hay 3 tamaños, mayor, medio y pequeño, para poder más o menos acercarnos a los diferentes formatos de la arcada inferior, que es la que rige la selección del tipo de formato de arco. En relación al desplazamiento de los caninos, pues dependiendo del control que tengamos sobre el torque del canino, es decir, cuanto más palatinizado esté la raíz del canino, más fácil es el desplazamiento. Calculamos que movemos el canino más o menos 1 milímetro por mes, como media, a veces bastante más, dependiendo de la calidad del reborde alveolar, dependiendo también de la proximidad a las corticales, pero podemos calcular 1,5 milímetros por mes en el distalamiento del canino. Lo importante del distalamiento del canino es el control de los movimientos parásitos, porque si yo voy a hacer un distalamiento con muelles y no me preocupo del movimiento parásito, voy a generar un espacio inmenso por mesial de los caninos, porque se me va a desplazar el canino hacia distal y se me van a desplazar los incisivos se me van a protruir hacia mesial, y por lo tanto, cuando termine el cierre del espacio, el paciente va a tener la sensación que le falta una pieza completa por delante del canino. Y esto luego me va a exigir un movimiento de reducción importante para poder terminar de cerrar el movimiento parásito del muelle. De modo que más importante que el distalamiento es el control de los movimientos parásitos. Por eso que le recalqué la utilización de la ligadura metálica para evitar la protrusión del incisivo lateral cuando utilizamos el muelle entre lateral y canino. De modo que cuando termino de instalar el canino, tengo el espacio por mesial prácticamente el mínimo para poder hacer la reducción de los incisivos, y el cierre se va a hacer muchísimo más lento.
También es importante el tipo de mecánica que vayamos a utilizar en el cierre del espacio. No es normal que hagamos dos mecánicas de cierre de espacio distintas, ¿vale? Normalmente empezamos, por ejemplo, con un DKL y terminamos con un DKL, salvo que observemos que los segmentos posteriores se están comportando mal desde el punto de vista del anclaje. Si no, terminamos el cierre de espacio con DKL. O bien, desde el inicio nos planteamos un cierre de espacio en dos tiempos. Primero el instalamiento del canino y luego el instalamiento o la reducción de los incisivos. O por último, nos podemos plantear un cierre en grupo utilizando unos microtornillos, por ejemplo, por mesial de los sextos, desde donde anclamos el arco de cierre. Yo en ese caso utilizo habitualmente el DKL, redondeo un poco el arco en la parte posterior para disminuir la fricción y trabajo desde mi tornillo para hacer la reducción con máximo anclaje. De modo que hay una serie de posibilidades para poder hacer el cierre del espacio sin utilizar el anclaje o cuidando mucho el anclaje. Esta mecánica me llevó a prescindir completamente de las bandas. Si no voy a utilizar barra palatina, no tengo ninguna necesidad de utilizar bandas. Las bandas solamente me sirven si voy a utilizar aparatología auxiliar de anclaje, aparatología palatina. Pero si voy a utilizar solamente aparatología vestibular, me sobra con la colocación de tubo de cementado directo. De modo que prácticamente no utilizo en ningún caso bandas. Siempre trabajo con tubos y busco la mecánica más adecuada para el cierre del espacio sin correr el riesgo de la pérdida del anclaje, ¿vale? Por tanto, no uso tampoco las barras palatinas, solamente las utilizo en caso, por ejemplo, de pretratamiento, por ejemplo, en los casos de dentición mixta, cuando necesito estabilizar a los cestos durante el periodo de la dentición mixta para que no se mesialicen, cuando tengo o secuencia de extracciones seriadas o cuando tengo pérdidas prematuras de piezas temporales y entonces para mantener la estabilidad de los molares pongo bandas y barras palatinas. Pero dentro de un tratamiento de ortodoncia prácticamente las he dejado de utilizar del todo. Espero haberte contestado con las preguntas. Pues bien, no sé si tenemos alguna otra consulta. No sé si hay alguien interesado en que les aclare algún punto en particular. Si no, ya les digo, les invito a que el próximo jueves, no sé si me tocará hablar desde Portugal, les buscaré algún tema distinto, algo diferente, o incluso es posible que invite a uno de mis colegas a dar una charla para que ustedes también cambien de personaje, para que vean otras perspectivas, para que tengan otra información distinta y que no sea siempre el mismo discurso, la misma voz, la misma persona, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay preguntas, simplemente les invito para el próximo jueves. Les voy a invitar a un colega para que nos hable de otra cosa. Estoy encantado de estar con vosotros. Sé que hay mucha gente detrás. Desgraciadamente no los veo a todos, pero me encantaría saludarlos. Un abrazo para ti, Blanca. Hace mucho que no te veía. Gracias a todos. Ha sido un placer. Disfruto mucho de estas charlas. Me gustaría verlos a todos a través de esta pantalla y de momento me conformo con enviarles un gran abrazo, desearles una buena semana y sobre todo intentar ser felices. Un abrazo para todos ustedes.